Un saludo, queridos hermanos, Dios les bendiga. Antes que nada, gracias por todas sus oraciones, por el cariño, por el amor y el aprecio que nos han mostrado. Gracias por su preocupación y para mí un gozo y un privilegio saber que contamos con tan precioso grupo de hermanos que interceden por nosotros y que están al tanto del bienestar de toda la familia pastoral. Dios les bendiga. Bueno, y pensando en lo que queríamos hablar o queríamos presentarle este domingo, descubrí algo en la Biblia. Descubrí que Dios también puso a los discípulos en cuarentena. El Señor Jesús puso a sus discípulos en cuarentena. Y el relato se encuentra en Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 5, y después vamos a saltar al 8. Y dice así: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta en el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, escuche esto, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y entonces saltamos al versículo 8, donde se amplifica un poco más esto, y se dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero noten que en el versículo 4 les mandó que no salieran, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Entonces he puesto como título a este mensaje: la cuarentena del Señor. Bueno, más bien fueron 10 días, no fue una cuarentena, pero ciertamente fue un periodo donde el Señor los mandó a que se encontrasen o que se recluyeran y que esperasen la venida del Espíritu Santo sobre ellos. Sé que es un motivo completamente diferente. Aquí estamos en cuarentena porque hay algo malo allá afuera, y en este caso específicamente el Señor los mandó a confinarse, a recluirse, para enviar algo bueno sobre ellos estando allí reunidos. Amén. Entonces le dice: no salga hasta que no hayas recibido poder, ¿verdad? Prácticamente lo que Él les dice, que dice: recibiréis poder, en el versículo 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces es un encierro, si se quiere, es un confinamiento devocional, porque ellos debían estar allí confinados en oración, en alabanza, en comunión los unos con los otros, en un ambiente espiritual, en un ambiente de búsqueda, de expectativa incluso por el poder que iba a venir sobre ellos a través del Espíritu Santo. Y este poder era un poder para atestiguar la realidad de Cristo y la salvación, poder para convertir el alma. O sea, ellos iban a recibir este poder especial, esta unción de los cielos, que los iba a capacitar para la tarea que tenían por delante, que es, él se la menciona en el versículo 8 cuando le dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, esa tarea, esa enorme misión, no la iban a hacer ellos por sí solos, sino que iban a recibir poder, iban a recibir la ayuda. Y se trata de un poder sobrenatural. O sea, no iban a salir allá afuera en el poder de sus fuerzas, no iban a salir allá afuera en ningún poder desde el punto de vista militar o bélico, sino que iban a recibir de parte de Dios una unción, una capacitación especial para esa tarea, que era, en síntesis, queridos hermanos, ganar el mundo para Cristo, diseminar el Evangelio de Jesucristo, realmente como una especie de virus de salvación, dispersar por todo el mundo el mensaje de salvación. Ahora, este mensaje estaba compuesto fundamentalmente, o dependía fundamentalmente, de la reacción de la gente, de que la gente recibiera la palabra y reaccionara positivamente. Primero la entendieran de lo que le estaban hablando, pudieran ver su condición incluso, y respondieran favorablemente al Salvador. O sea, reconocieran que tenían una necesidad de ser salvos, tenían una necesidad de Jesús, que Jesús es el Salvador, era el Mesías prometido, y que reaccionaran positivamente a eso, abandonaran
sus estilos de vida, abandonaran su pecado y se entregaran a una vida de obediencia y de servicio a Jesús. Para eso necesitaban poder, porque ese tipo de convencimiento no se podía hacer por métodos o persuasiones humanas. Necesitaban la unción del Espíritu Santo para que obrara aún en el misterio de Dios, en el corazón de los hombres, y les mostrara, les revelara esta verdad, de modo tal que el hombre reaccionara favorablemente al mensaje de salvación. Este era el poder, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de poder? Digamos que, o sea, ¿qué tipo de poder iban a recibir a ellos ahí en ese confinamiento, en esa especie de cuarentena en que Jesús le puso? Que ya les dije que no fueron 40 días como tal, fueron más bien 10, según los historiadores y los teólogos. Pero ¿qué tipo de poder? Bueno, digamos, si nos remitimos al Pentecostés, del cual después hablaremos en alocuciones posteriores, si nos remitimos al Pentecostés, digamos que es toda una dotación de capacidades sobrenaturales, ¿verdad? Pero en este caso, hablemos de un poder, digo yo, para hablar con impacto. Un poder que tiene que ver más que nada con la expresión oral del mensaje de salvación, con la predicación de las enseñanzas de Jesús. Con un poder para poner delante del hombre de manera convincente, de manera persuasiva, pero otra vez, con una convicción y una persuasión que viene del Espíritu Santo, pero no importa, de todas formas, un poder para persuadir y para convencer al hombre de su pecado, de su situación y de la necesidad de un Salvador. Y un poder para provocar a través de esas palabras una reacción positiva, una reacción, si se quiere, dócil del corazón del hombre hacia el mensaje de salvación. También un poder para vislumbrar a Jesús, para ver a Jesús en su belleza, como realmente Él es, de modo tal que el hombre lo entendiera, lo deseara, lo amara y corriera hacia Él. Ese tipo de poder, o sea, era un mensaje que portaba esa capacidad misteriosa a través del Espíritu Santo de convencer el corazón del hombre. Entonces, por eso digo que es un poder para hablar con impacto. ¿Cuál impacto? Es la pregunta, ¿no? Abrir el corazón del creyente a la verdad de su condición y del Salvador, de modo que en plena certidumbre lo desee y se convierta a Él. Era un poder para que el mensaje, para que las palabras de esos discípulos y aún las palabras nuestras tuvieran la capacidad de producir un efecto real en el oyente, de modo tal que entendiera el mensaje de salvación, entendiera lo que está pasando en el mundo espiritual, entendiera su condición y viera en Cristo su salvación, su única salvación, su único camino. Y a través de Cristo, pues, acceder a una vida nueva y acceder a la vida eterna y acceder a la eterna compañía de Dios. Siempre hemos dicho eso, porque vamos a estar en la eterna compañía del Señor. Entonces, ese poder, yo trataba de convenir alguna especie de ilustración y me recuerdo de la historia del sésamo, de Ábrete Sésamo, esta historia que creo que es una fábula oriental que tiene que ver, bueno, del Medio Oriente, una fábula árabe más bien, que tiene que ver con palabras mágicas que abrían una caverna. Este sésamo no era otra cosa que una caverna que tenía una puerta de piedra y había que decir unas palabras mágicas para abrirlo, y dentro de esa caverna, de esa cueva, se encontraban tesoros inimaginables y muchas cosas lindas y perlas y demás, y oro. Y esa era la ambición de los hombres, era encontrar ese sésamo, pero ese sésamo solo se abría, o esa cueva se abría con unas palabras mágicas. Ábrete, sésamo. En un sentido, esas palabras tenían el poder. No eran palabras cualquiera, eran las que tenían el poder, un poder mágico, y entiendan lo que quiero convenir, pero un poder al fin que permitía abrir la caverna. Se le decía, ábrete sésamo, y mágicamente la puerta se abría y por ende el acceso a los tesoros. Tú le podías decir cualquier otra cosa al sésamo, el sésamo no se iba a abrir, ¿verdad? Tenías que decirle las palabras que traían el poder de la magia, el poder de abrir el sésamo. Ábrete, sésamo. Y en un sentido,
el Evangelio, y no quiero para nada asociar la magia con esto, simplemente estoy hablando de que el Evangelio son como esas palabras que tienen el poder espiritual de abrir ese sésamo que es el corazón del hombre. Solamente el poder, la unción que viene a través de las palabras que nosotros los cristianos, los creyentes predicamos, tienen la capacidad de abrir el corazón del hombre. Solamente las palabras que vienen de Dios, las palabras que vienen ungidas por el poder de Dios y las palabras que vienen de lo que nosotros conocemos como la Biblia, como la revelación de Dios, etc. Esas son las únicas. En un sentido, la magia para abrir el corazón del hombre es el Evangelio. Entonces, lo que le está Cristo sugiriendo, diciéndole a los discípulos es que esperen esa unción para recibir ese poder de usar las palabras que abren el corazón del hombre, el Evangelio. Entonces era un poder, como dijo un pastor, de una manera mucho más sencilla, es poder para hablar sobrenaturalmente. De la única manera que el corazón del hombre se pueda abrir al conocimiento de Cristo verdadero, del Cristo verdadero, de la verdad del Evangelio, es a través del poder de las palabras de Dios. No hay otra manera. Podemos hablarle filosofía, podemos hablarle sabiduría, podemos hablarle ciencia. Eso nunca va a iluminar y va a convertir el corazón del hombre a Jesús. Solamente las palabras del Evangelio. Y necesitamos poder para decirlas como conviene, ¿verdad? Necesitamos la unción que viene de arriba para poder abrir el corazón del hombre. Y todo esto, hermano, que tiene que ver con la cuarentena, porque en ese tipo de confinamiento, conocido como Pentecostés, se buscó ese tipo de poder. Entonces yo creo que es una buena aplicación que en este tipo de confinamiento, que incluso nosotros no sabemos cuándo va a terminar, nosotros busquemos el poder de Dios, la unción que viene de arriba, para usar esas palabras y predicar y hablar y compartir esas palabras, ya sea en este tiempo a través del teléfono, a través de las redes sociales, o una vez que este confinamiento, que esta cuarentena sea levantada, nosotros podamos ya salir a ganar nuestra Jerusalén, nuestra Samaria, nuestro pequeño mundo, nuestra pequeña misión que Dios nos ha dado, que salgamos a ganarlo, pero que salgamos ungidos, que salgamos de aquí como de una especie de Pentecostés, ungido. ¿Por qué? Porque todo este tiempo nos hayamos dedicado devocionalmente a buscar, decirle: Señor, llénanos de tu poder, llénanos de tu Espíritu Santo. Recuerden, las palabras que abren el corazón del hombre son las palabras de el Evangelio dichas por un hombre ungido. Ellas son las que tienen la clave, y como dice una canción, ellas son las que tienen la llave. Y Pablo entendió muy bien esto. Miren lo que dice Romanos 1:16. En la Nueva Traducción Viviente, a mí me gustó mucho esto. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es, y subrayo, poder de Dios en acción, para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. O sea, las palabras, fíjense lo que dice la palabra de Dios, el Evangelio, la buena noticia, el Evangelio, esto que nosotros conocemos como el Evangelio, es poder de Dios en acción. El ábrete sésamo. O sea, es la palabra en constante operación en el corazón del hombre. Y esto, hermano, obrando a través del misterio del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros estamos ungidos, ese misterio del Espíritu Santo está obrando. Esa palabra está en acción a través de nosotros. Y eso era lo que Pablo hacía. Pablo era un hombre ungido, lleno del Espíritu Santo, y había acción espiritual en sus palabras, y por eso la gente se convertía. Incluso él decía que esa era una evidencia, después lo vamos a ver, que una evidencia de que él estaba ungido, de que el poder del Espíritu Santo obraba en él, era que habían resultados, que de hecho la gente sí se convertía y la gente sí reaccionaba, arrepintiéndose y recibiendo al Salvador. Miren lo que dice. Dice, déjeme terminar el Romanos 1:16, dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente y también a los gentiles. O sea, es poder de Dios en acción. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, porque queremos predicar el Evangelio, y va a haber mucha necesidad. De hecho, ya la está viendo y la va a ver cuando todo esto termine. Necesitamos la palabra de Dios en acción, la unción de Dios sobre nosotros.
Dice, 1 Tesalonicenses 1:5, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. O sea que se verificó, in situ, se pudo comprobar que la palabra de Dios tenía poder. Se pudo comprobar a través del resultado de la gente que se convirtió, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. O sea, esa es 1 de Tesalonicenses 1:5. Ahora vamos a verlo en la traducción viviente, que lo explica un poquito mejor. 1 de Tesalonicenses 1:5, en la nueva traducción viviente. Dice, pues cuando les llevamos la buena noticia, el Evangelio, no fue solo con palabras, sino con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos era verdad. A los oyentes, el Espíritu Santo les dio plena certeza, los convenció de que eso que estaban oyendo era verdad. Pero esa palabra estaba siendo expresada por un hombre ungido, por siervos y por discípulos ungidos, que habían descendido de ese aposento alto o habían descendido de otros tipos de experiencias, pero estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Esto es clave porque lo que estoy tratando de convenir es que en medio de esta cuarentena nosotros busquemos esa unción. ¿Amén? Esa unción para salir a predicar con este poder distinto, este poder que crea certidumbre, que crea iluminación de la verdad, que demuestra la realidad del Evangelio de Cristo Jesús y que la gente se convierte. Ese es el más grande fruto, la más grande bendición, la más grande demostración de que estamos llenos del poder del Espíritu Santo, es la gente convirtiéndose, la gente reaccionando. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Ahí concluye el versículo que más me interesaba, era esa parte que dice, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos era verdad. Hay otra palabra que está en otro texto, 1 Corintios 2:4. Esta versión es Nueva Biblia Viva y las nuevas versiones están amplificando el lenguaje antiguo de una manera más comprensible para nosotros. Dice, mi predicación no tuvo oratoria y sabiduría humana, sino que el Espíritu la respaldaba con poder. Noten lo que estaba respaldando el Espíritu Santo, era la predicación. Esa era la unción de Pablo. Pablo estaba tan lleno del Espíritu Santo que cuando él hablaba, el Espíritu Santo respaldaba lo que le estaba diciendo. Lo que él estaba diciendo. ¿Cómo? A través de un despertar en el corazón, a través de abrir el corazón del oyente y producir una conversión, producir un arrepentimiento de la persona. Era como si las palabras, era así. Las palabras de Pablo tenían el poder de abrirle el reino de los cielos, de descorrerle las cortinas de la realidad espiritual a oyentes naturales, a gente que no creía muchas veces, e incluso que rechazaban, que perseguían el Evangelio, pero estaban tan llenos de poder que en el corazón de ellos se descorrían las cortinas de lo natural y el mundo sobrenatural, espiritual, la verdad se abría delante de ellos. Ellos la veían y esa verdad era Cristo y la amaban y corrían hacia ellos y se entregaban. Amén. Entonces el Espíritu respaldaba con poder. Entonces ese es el poder y la unción en el Espíritu Santo que debiéramos buscar esta cuarentena. Digamos que hemos sido providencialmente, a través de estas circunstancias, estamos confinados en una especie de aposento alto, espiritual, pero estamos confinados, estamos quizás con la familia, no somos 120, a lo mejor somos menos, y si en tu casa hay 120, Dios te bendiga, pero bueno, no somos 120, quizás este es el momento para decirle, Señor, yo no quiero salir de esta cuarentena igual a como entré, yo quiero salir lleno, ungido de tu Espíritu Santo, y quiero salir a predicar con ese poder. Estoy aquí y quiero, al igual que aquellos discípulos, decirte, Señor, lléname de ese poder, porque yo no quiero predicar como predica todo el mundo, yo no quiero predicar en la carne, yo no quiero predicar con una vida escondida de pecado, yo quiero predicar lleno de tu poder, con esa unción, para que entonces mi predicación sea, como dicen estos textos, respaldada, mi predicación tenga certidumbre, mi predicación arroje frutos de conversión.
y de vidas, algunas de personas, almas, incluso cercanas a mí, que a través de mi mensaje sienten algo especial, y la verdad y Jesucristo y el plan de salvación es hecho real y objetivo ante sus ojos, ante su corazón, de manera que aman a Jesús y le quieren y se convierten y cambian su vida, abandonan sus viejos caminos y adoptan el camino del Evangelio, el camino de Jesús. Entonces, hermano, este es mi mensaje para el día de hoy, que en esta especie de cuarentena, o en esta especie de, o convirtamos, que podamos convertir esta cuarentena en un Pentecostés y salgamos de aquí llenos del Espíritu Santo y a predicar. Dios les bendiga, hermanos, les amamos y seguiremos en contacto.